En la parte 2 de la unidad 2, que tratamos variables aleatorias discretas, vamos a ver específicamente qué es la función de distribución acumulada de probabilidad. Vamos a definirla. La función de distribución acumulada está definida como sea un espacio de probabilidad SP y X una variable aleatoria discreta definida en S. Se llama función de distribución acumulativa o acumulada de la variable aleatoria X a la función definida como una función f sub x que va desde los reales al intervalo 0, 1, tal que la función cuando aplica un número real x es igual a la probabilidad sobre el evento que está definido a partir de las respuestas del experimento, es decir, las S minúsculas que pertenecen al espacio muestral S, tal que la variable aleatoria le asigna a esos elementos de S valores menores o iguales que el número real X. Nuevamente vamos a abreviar esa expresión a partir de colocar la probabilidad de la variable aleatoria X menor o igual al número real X, que en definitiva lo que significa es la probabilidad sobre el evento donde la variable aleatoria tomó valores menores o iguales que X. A esta función la vamos a denotar en general con letras de imprenta mayúscula, F, G, H, y indicando en el subíndice sobre la variable que se está definiendo. Es muy importante, verán ahora la diferencia entre una F mayúscula y una F minúscula. La F minúscula para nosotros representa la función de densidad de la variable aleatoria X, mientras que la F mayúscula representa la función de distribución acumulativa. Vamos a observar en este ejemplo general, en un esquema, en realidad, cómo trabaja esta función de distribución acumulativa. Supongamos que tenemos un espacio muestral S formado por S1, S2 y S3, una variable aleatoria X definida sobre ese espacio muestral S que asigna a la respuesta S1 el real X2 y a la respuesta S2 y S3 del experimento le asigna el real X1. Vamos a suponer que X1 es un valor menor a X2. Veamos en el esquema, ¿sí? Tenemos el espacio muestral S y los valores que asigna la variable aleatoria sobre R. Sabemos que el conjunto de soporte en este caso va a ser, de la variable aleatoria, va a ser los valores X1 y X2 y además que X1 es menor que X2. Vamos a ver cómo trabaja la función de distribución acumulada. Sabemos que tiene como dominio los reales y como imagen el intervalo 0, 1. ¿Qué le va a asignar al valor real X1? Que es X1 es parte, obviamente, del conjunto soporte de la variable aleatoria. Y le va a asignar un número real entre 0 y 1 que lo vamos a obtener como la función de distribución acumulada hasta X1 y se obtiene a partir de encontrar la probabilidad sobre el evento donde las respuestas del experimento, donde la variable aleatoria, aplicada a esas respuestas del experimento asignó valores menores o iguales a X1. En este caso, si vemos valores menores o iguales a X1, responden a las respuestas del experimento S2 y S3. Es decir, que tenemos que encontrar la función de distribución acumulada como la probabilidad de que ocurra ese evento, formado por las respuestas S2 y S3. ¿Qué sería la función de distribución acumulada hasta X2? Y por definición, en este caso, ahora es la probabilidad sobre el evento donde la variable aleatoria toma valores menores o iguales que X2. Si observamos valores menores o iguales a X2, serían todas las respuestas del experimento. Por lo tanto, en esta situación es la probabilidad del evento formado por todo S, que ahora es S1, S2 y S3. Y por resultado sería 1. Bueno, vamos a
desarrollar la función de distribución acumulativa a partir del ejemplo que íbamos desarrollando en la función de densidad. Recordemos que se trataba de un experimento en donde extraíamos dos componentes con reposición y de ese resultado del experimento, la variable x medía el número de componentes defectuosas. Vamos a buscar la función de distribución acumulada en cada uno de los puntos del conjunto soporte de la variable aleatoria. Sabemos además que la probabilidad de extraer un componente defectuoso es del 5%. Empecemos buscando el valor de la función de distribución acumulativa en 0. Bueno, la función de distribución acumulativa en 0, por definición, es la probabilidad sobre el evento donde la variable aleatoria asignó valores menores o iguales que 0. Si lo escribimos de forma abreviada, es la probabilidad donde la variable aleatoria x es menor o igual que 0. Pensemos, ¿qué valores de la variable aleatoria toman valores menores o iguales que 0? Observemos que el único evento que responde a una variable aleatoria menor o igual que 0 es NN. Es decir, es el evento formado por esa respuesta, no defectuoso, no defectuoso. Por lo tanto, ¿sí? Ya sabemos cómo encontrar esa probabilidad. Sería la probabilidad del primero que no sea defectuoso por el segundo que no sea defectuoso. Como hay independencia porque hay reposición, es 0,95 al cuadrado. Es decir que, en definitiva, podemos observar que también ese evento responde a que la variable aleatoria x sea igual a 0, es decir, el número de defectuosos es igual a 0. Y por definición, esa probabilidad es la función de densidad en 0. Entonces, la función de densidad en 0 ya la conocíamos también, es 0,9025. Es decir, que la función de distribución acumulativa en el primer valor del conjunto soporte coincide con el valor de la densidad en ese mismo valor del conjunto soporte. Bueno, ahora lo que vamos a obtener es el valor de la función de distribución acumulativa en 1. La función de distribución acumulativa en 1, por definición, es la probabilidad sobre el evento donde la variable aleatoria asignó valores menores o iguales que 1. En notación abreviada, la probabilidad de que x sea menor o igual a 1. Si observamos en la gráfica qué valores de la función a qué evento corresponde, las respuestas donde la variable aleatoria asignó valores menores o iguales que 1. Bueno, menores o iguales a 1, podemos ver que los eventos que responden a esa solución son estos tres. Entonces, tendremos que encontrar la probabilidad sobre este nuevo evento. Bueno, ya sabemos cómo encontrarlo, expresamos ese evento como unión de disjuntos, nos va a quedar la probabilidad de la suma de cada uno de los eventos, pero lo que vamos a hacer, en vez de encontrar la probabilidad en forma directa, es realizar una unión adecuada. Vamos a unir el evento que está formado por la respuesta NN con otro evento en donde están ND y DN. Como observamos en el primer evento, ¿sí? Lo que tenemos son las respuestas en donde la variable aleatoria vale 0 y en el segundo evento donde la variable aleatoria vale 1. Como son eventos mutuamente excluyentes, podemos expresarlo como una suma de probabilidades y obtener las probabilidades de cada uno de los eventos. Pero como ya sabemos que el primer evento corresponde a cuando la variable aleatoria vale 0, lo podemos expresar como la probabilidad de que x sea igual a 0. Y la segunda probabilidad sería la probabilidad donde la variable aleatoria es igual a un defectuoso. Por definición sabemos que eso es la función de densidad en 0 más la función de densidad en 1. Es decir, que tenemos los datos de la función de densidad, corresponde sumarlos y nos queda 0,9975. Es decir que para encontrar el valor de la función de distribución acumulada en 1,
lo que hemos hecho es sumar en forma acumulativa, ¿sí? De ahí el nombre de la función, las densidades en 0 y en 1. Obviamente que esa suma de densidades implica que también estamos acumulando respuestas del experimento. Encontremos ahora la función de distribución acumulada hasta 2. Nuevamente, por definición, es la probabilidad sobre el evento donde la variable aleatoria asignó valores menores o iguales que 2. En forma abreviada, la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. Si vemos el esquema, menor o igual que 2, valores de variable aleatoria menor o igual que 2, corresponden a todas las respuestas del experimento. En definitiva, a todo S. Por lo tanto, esa probabilidad es la probabilidad de S, que por axioma 1 de probabilidad de función de probabilidad, es igual a 1. En este caso, observemos que el valor que toma la variable aleatoria en el último elemento del conjunto soporte va a ser la suma de cada una de las densidades anteriores. Encontremos cuál es el gráfico a partir de este ejemplo de una función de distribución acumulada. Tenemos acá la densidad y vamos a calcular para realizar el gráfico funciones en otros puntos. Fíjense, vamos a calcular cuánto vale la función de distribución acumulada en, por ejemplo, menos 1. Y eso sería la probabilidad de que la variable aleatoria x tome valores menores o iguales que menos 1. Si observan, nos podríamos imaginar que acá tenemos el menos 1, bueno, desde menos 1 para abajo, ¿qué respuestas del experimento tienen un valor de variable aleatoria menos 1 o menor? Y como verán, no existe ninguna respuesta de S que tenga un valor de variable aleatoria menor o igual a menos 1. Por lo tanto, le corresponde el evento vacío. Encontrar esa probabilidad es calcular la probabilidad del vacío, que en definitiva es 0. ¿Para qué necesitamos esto? Porque sabemos que la función de distribución acumulativa está definida con dominio en todo R. Entonces estamos viendo cuánto vale esa función para valores que debajo del primer valor del conjunto soporte de la variable aleatoria, que es 0. Veamos en un par de ejes cartesianos. Hemos dicho que para menos 1 la función vale 0. Ocurriría exactamente lo mismo para cualquier valor hasta antes del 0, que es un valor que está en el conjunto soporte de la variable aleatoria. Es decir, que para todo valor menor a 0, la función de densidad vale 0. ¿Qué pasa en 0? En la diapositiva anterior observamos que la función de distribución acumulada en 0 valía 0,9025. Bien, es decir, que para el valor 0 tenemos este punto, 0,9025. Ahora nos vamos a preguntar cuánto vale la función de distribución acumulada entre 0 y antes de llegar al 1, en estos valores. Entonces, por ejemplo, tomemos el valor 0,5. La función de distribución acumulada en 0,5 sería la probabilidad de que x sea menor o igual a 0,5. Es decir, tenemos que pensar qué respuestas del experimento corresponden a una variable aleatoria menor o igual a 0,5. Imaginemos que el 0,5 está acá. Disculpa, el 0,5 está acá. Entonces, ¿qué respuestas del experimento corresponden a un x menor o igual a 0,5? Y veremos que las respuestas del x solo corresponden nuevamente a nn. En definitiva, coincide con el valor acumulado hasta 0. Es decir, que la acumulada hasta 0,5 se comporta de la misma manera que la acumulada hasta el 0, o la función de distribución acumulada hasta el 0.
Por lo tanto, en 0,5 vale 0,9025 igual. Esto ocurriría exactamente en las mismas condiciones si evaluamos en 0,8, en 0,9, hasta antes del 1. Es decir, que entre el 0 y hasta antes del 1, la función de distribución acumulativa vale lo mismo que en 0, 0,9025. Y así va a ocurrir con el resto de las variables. Es decir, en 1 demostramos en diapositivas anteriores que la acumulada valía 0,9975. Por lo tanto, a partir de 1 y hasta antes del 2, se va a mantener constante la función de distribución acumulativa en ese valor. Es decir, en 0,9975. La acumulada en 2, en diapositivas anteriores, llegamos a que era la probabilidad de S igual a 1. Es decir, que en 2 la función vuelve a pegar un salto, ¿sí? Y pasa a valer 1. Nos vamos a preguntar ahora cuánto vale si tomáramos valores mayores que 2, por ejemplo en 3. Y si pensamos la acumulada en 3, tendríamos que imaginarnos esta circunstancia, es decir, qué respuestas del experimento responden a una variable aleatoria menor o igual que 3. Y vemos que todas las respuestas del experimento responden a valores de variable aleatoria menor o igual que 3, por lo tanto coinciden con la acumulada en 2, que es igual a 1, ¿sí? Para el resto de los valores. Es decir, que la gráfica nos queda una gráfica de escalera, ¿sí? En donde vemos que hay saltos, obviamente, y que cada salto que tenemos en esta escalera, por ejemplo, en este primer salto, lo que acá hemos sumado es la función de densidad en 0, que vale 0,9025. Para obtener la acumulada en 1, teníamos la densidad en 0, que es esa distancia, esta longitud, más la densidad en 1, que era 0,095. Es decir, este salto es la densidad en 1. Y para obtener la acumulada en 2, ¿qué teníamos? La densidad en 0 más la densidad en 1 más la densidad en 2. Por lo tanto, el salto de la escalera representa nuevamente esa longitud, la densidad en el punto donde estoy obteniendo la función de distribución acumulativa. ¿Cómo se expresan los valores de la función de distribución acumulativa? Por ejemplo, en una tabla, pero teniendo algunos recaudos. Observemos en la gráfica que no podemos decir como con la función de densidad todo lo que está fuera de esta tabla vale 0, porque acá tenemos distintos valores definidos del dominio a partir de intervalos, ¿sí? Entonces tenemos que, por ejemplo, para los valores menores que 0, la función de distribución acumulada vale 0. Por lo tanto, en el dominio tenemos que poner los x menores que 0 toman valor 0. Después, si observamos acá, en el 0 y hasta antes del 1 vale 0,9025 y lo debemos expresar en forma correcta en el dominio de la variable aleatoria. Y así sucesivamente para los otros valores que tome la variable aleatoria x. Fíjense que en esta situación está todo el dominio real de la función de distribución acumulada expuesto. Podemos también utilizar la función indicadora y exactamente va a ocurrir lo mismo que antes. Si observamos ahora la tabla, la función de distribución acumulada, ¿sí? Va a tener que definir las indicadoras, los conjuntos de las indicadoras en forma adecuada. Como ya sabemos que la función cuando trabaja con indicadoras asigna 0 a todo elemento que no esté en ninguno de los conjuntos de las indicadoras, no va a hacer falta expresar que x sea menor que 0. Entonces vamos así a tener que definir el primer intervalo, que es el cerrado en 0, abierto en 1, ¿sí?
en la primera indicadora, la segunda indicadora, el intervalo cerrado en 1 y abierto en 2, y por último, sí agregar una indicadora que es para expresar que la función de distribución acumulada toma valores constantes 1 a partir del último valor medido. Si no colocamos esta indicadora cerrado en 2, el intervalo cerrado en 2 hasta infinito, lo que hace la función es asignar 0 nuevamente a todos los valores que fueran mayores o iguales que 2 y estaría mal definida. Entonces recuerden agregar ese indicador donde expresa que la función se mantiene constante luego del último, a partir del último valor medido. Bueno, observando la gráfica de la función de distribución acumulativa, vamos a ver las propiedades fundamentales de esta función. Les pregunto, mirando la gráfica, ¿a qué es igual el límite de la función de distribución acumulativa cuando x tiende a menos infinito? Bueno, cuando x tiende a menos infinito, ya lo están pensando, me van a decir es 0 y está bien. ¿Y a qué es igual el límite de la función de distribución acumulativa cuando x tiende a más infinito? Efectivamente, cuando x tiende a más infinito, el límite da 1. Y esa es la primer propiedad fundamental. Es decir, los límites a infinito, en donde si x tiende a menos infinito es 0, y si x tiende a más infinito es 1. Esta función podemos definirla como una función que es creciente en sentido amplio o no decreciente, ya que si tomamos un valor, por ejemplo, acá entre 0 y 1, y otro valor entre 1 y 2, un x1 y un x2, donde x1 es más chico que x es menor que x2, vemos que para x1 el valor de la función de distribución es esta, y para x2 el valor de la función de distribución es esta. Es decir, la función de distribución acumulada en x1 es menor a la función de distribución acumulada en x2. Lo mismo si tomáramos dos valores entre 1 y 2. Es decir, entre 1 y 2, lo que podemos asegurar es que la función de distribución acumulada se mantiene constante. Es decir, que al tomar un valor x1 menor que 1 x2, podemos asegurar que la función de distribución acumulada o se mantiene igual o crece. Es menor o igual, la función de distribución acumulada en x1 es menor o igual a la función de distribución acumulada en x2. Esto se dice es no decreciente o creciente en sentido amplio. Veamos otra situación. Es obvio que si miran este gráfico, la función no es continua. Es más, en 0, en 1, en 2, posee discontinuidades esenciales, ya que el límite no existe. Es decir, recuerden que el límite existe si el límite por derecha y por izquierda ambos existen y son iguales, nos dan el mismo valor. No es el caso de esta función. Lo que sí podemos observar es que si nos aproximamos a cualquier punto del dominio, que son todos los reales, a partir de un límite por derecha, un límite lateral, es decir, a partir de acercarnos con valores grandes, mayores al punto que estamos analizando, la función se mantiene continua. Veamos cómo lo escribimos. Eso se llama que la función es continua por derecha en todo su dominio. Lo vamos a decir que el límite de la función de distribución acumulada, cuando nos acercamos con un incremento h a x, en donde h es positivo, es decir, venimos desde la derecha, acercándonos a x, nos va a dar exactamente igual al valor de la función en el punto. Observemos nuevamente en la gráfica. Si nos acercamos por derecha a 1, ¿cuál es el límite? Y bueno, el límite en este caso es
0,9975. ¿Y cuánto vale la función f, la función de distribución acumulativa en 1? Y vale exactamente lo mismo. En cambio, si nos acercamos por izquierda, tenemos que el límite, cuando tendemos a 1 a partir de un incremento h que es negativo, ¿sí? Vemos que el límite de la función f mayúscula, f sub x, tendiendo a 1 por izquierda, nos va a dar 0,9025 y no coincide con el valor de la función en el punto. Por lo tanto, es discontinua a izquierda y continua a derecha. Veamos cómo obtener algunas probabilidades a partir de la función de distribución acumulativa. Este ejemplo dice que el experimento consiste en medir el número de unidades defectuosas en lotes de mercadería. La variable aleatoria está definida como x, número de unidades defectuosas de un lote. La función de distribución acumulada está expresada en la siguiente tabla. Nos dan la función de distribución acumulativa, en donde la variable aleatoria x es número nuevamente de defectuosa. No estoy muy creativa, verán. Sigamos. La gráfica de esa función de distribución acumulada sería la siguiente gráfica, ¿sí? Y vamos a obtener la siguiente probabilidad. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que en un lote cualquiera se encuentre hasta 2 elementos defectuosos? Entonces, lo primero, hay que tratar de expresar con símbolos la probabilidad que nos piden. Entonces, acá nos están diciendo que busquemos la probabilidad de que x, que es el número de defectuosos, sea hasta 2, es decir, menor o igual que 2. Esa es la probabilidad pedida. Por definición de función de distribución acumulada, esto es la función f sub x en 2. Bueno, tenemos ya en la tabla cuánto vale la función de distribución acumulada en 2, que si observan, la x toma el valor 2 acá, por lo tanto la función de distribución acumulada es 0,9. ¿Qué sería gráficamente? Bueno, tenemos que si estamos buscando la función de distribución acumulada en 2 directamente, buscamos x igual a 2, donde intersecta la gráfica, en ese punto, la longitud de este segmento sería la probabilidad de que x sea menor o igual a 2, o lo que es lo mismo la función de distribución acumulada en 2. Continuemos con otra probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que en un lote cualquiera se encuentre menos de 2 elementos defectuosos? Cuando decimos menos de 2 elementos defectuosos, estamos diciendo estrictamente menos que 2. No es lo mismo que la probabilidad anterior que decíamos hasta 2 elementos defectuosos, en donde ahí se incluía el número 2. En este caso, la probabilidad pedida es la probabilidad de que x sea menor que 2. Bueno, pero vamos a preguntar, ¿cuál es la función de distribución acumulada en esa situación en donde tenemos no el 2, que estaríamos acá, sino valores menores a 2? Es decir, que nos enfrentamos a esta situación. Valores menores que 2, la acumulada sería 0,6. Es decir, que encontrar valores menores que 2 es exactamente lo mismo que encontrar la acumulada en 1. Por lo tanto, encontramos la función de distribución acumulada en 1 que, mirando la tabla, es igual a 0,6. Y gráficamente, bueno, esa probabilidad está definida por la longitud que nos da el segmento del valor que le asigna la función de distribución acumulada al elemento 1. Es decir, eso sería la probabilidad de que x sea menor que 2.
¿Cuál es la probabilidad de que en un lote cualquiera se encuentre más de 2 elementos defectuosos? Bueno, si lo llevamos a símbolo, cuando decimos más de 2, no incluimos al 2, es decir, que es una probabilidad de que X sea mayor estrictamente que 2. Y a esta probabilidad la podemos obtener pensando en los eventos complementarios. Es decir, si tenemos la recta real y pensamos en un intervalo mayor a 2, que son los valores que toma esta variable aleatoria, el complemento serían los menores o iguales que 2. Por lo tanto, podemos expresar esa probabilidad como 1 menos la probabilidad del evento complementario, que es que X sea menor o igual que 2. Por definición, la probabilidad de que X sea menor o igual que 2 es la acumulada en 2, la función de distribución acumulada en 2, y que en esta situación la acumulada en 2 es igual a 0,9, mirando la tabla, es decir que me queda 1 menos 0,9, que es 10%. Gráficamente, para expresar la probabilidad de que X sea mayor que 2, vamos a tener que pensar cómo la construimos a partir de la función de distribución acumulada. Es decir, tenemos que mirar esta expresión. Entonces, ¿cómo sería la acumulada, la probabilidad de que X sea mayor que 2? Bueno, al segmento 1 le vamos a tener que restar la acumulada hasta 2, que es ese segmento en donde esa diferencia que va a quedar expresada por el segmento rojo, ¿sí? Va a ser la probabilidad de que X sea mayor que 2. ¿Qué pasa si queremos calcular esta probabilidad? La probabilidad de que X sea mayor o igual que 2. ¿Cómo lo diría un enunciado? ¿Cuál es la probabilidad de que en un lote cualquiera se encuentren 2 o más defectuosos, por ejemplo? O como mínimo 2 defectuosos. Entonces, en esta expresión tenemos que el evento complementario a X mayor o igual que 2 es X menor que 2. Por lo tanto, nos queda 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 2. Y ya sabemos que cuando tenemos una probabilidad, queremos encontrar una función de distribución acumulada hasta un valor menor que 2, va a ser igual al valor del conjunto soporte anterior, en este caso es 1, al valor de la función de distribución en el valor anterior, que es 1. Es decir, que nos queda 1 menos 0,6, que es del 40%. Continuamos con el mismo ejemplo, nada más que ahora nos vamos a preguntar cuál es la probabilidad de que en un lote cualquiera se encuentre exactamente 2 elementos defectuosos. Bueno, es decir, que lo que nos están pidiendo es la probabilidad de que X sea igual a 2. Eso sabemos que es la función de densidad en 2, pero la vamos a encontrar a partir de la función de distribución acumulativa. ¿Qué sería? Y sabemos que la densidad en el punto, cuando realizábamos el gráfico de la función de distribución acumulada, era la distancia del salto que tomábamos en el punto. Por ejemplo, estábamos en el punto 2, ¿sí? Entonces, la distancia en el salto que tenemos en el punto 2, habíamos dicho, esta distancia, ¿sí? Era la función de densidad en 2. ¿Cómo podemos obtener esta distancia a partir de la función de distribución acumulativa? Bueno, sería la función de distribución acumulada en 2 menos la función de distribución acumulada en 1. Es decir, esas dos longitudes que si las restamos, lo que me queda es justamente la altura del salto en el punto 2, que sería la función de densidad en 2. Vamos a encontrar una expresión general para esta situación porque no siempre la variable aleatoria, el conjunto soporte de la variable aleatoria va de 1 en 1. Hay veces que no se miden valores que van por ejemplo, 0, 1, 2, 3. Hay variables aleatorias que pueden tomar, por ejemplo, 0, 15, 20, 30, 35.
¿sí? Entonces, para poder generalizar esa situación, vamos a mirar en el gráfico cómo podemos expresar esa distancia. Entonces veamos que si calculamos un límite por derecha acercándonos al valor 2, ¿sí? Sabemos que como es continua la función, ese límite por derecha va a ser exactamente igual al valor de la función en el punto 2. Y si le restamos ese límite, el límite por izquierda ya no es el valor de la función, porque la función no es continua izquierda, ¿sí? Sino que el valor de la función, el límite por izquierda correspondería al valor de la función en el punto anterior, ¿sí? Entonces acá estamos generalizando, porque es el punto anterior, que no sabemos cuál es, si es 1, 0 o lo que se tenga que medir, lo que se haya medido. Entonces vamos a generalizar la expresión anterior a partir de expresar una diferencia de límites, es decir, el límite de la función de distribución acumulada acercándonos a 2 por derecha, menos el límite de la función de distribución acumulada acercándonos a 2 por izquierda. Como sabemos que la función es continua por derecha, el primer límite lo podemos expresar como el valor de la función en el punto, directamente 2. En este caso, la función de distribución acumulada en 2 es 0,9 y si venimos por izquierda, el valor anterior de función de distribución acumulada es 0,6. Es decir, que nos queda un 30% de probabilidad o el valor de la función de densidad en 2. Entonces, vamos a formalizar cómo encontrar la densidad, la función de densidad en un punto a partir de tener la función de distribución acumulada. Vamos a considerar un valor A general y vamos a decir que la densidad en el punto A lo podemos encontrar como la diferencia entre el límite de la función de distribución acumulada cuando nos acercamos a A por derecha menos el límite de la función de distribución acumulativa cuando nos acercamos a A por izquierda. Expresión que podemos resumir de acuerdo a la propiedad fundamental número 3 de función de distribución acumulativa como la función de distribución acumulada en A menos el límite por izquierda de la función de distribución acumulada acercándose a A. Sobre el mismo ejemplo, ahora vamos a hacer lo siguiente. Dada la función de distribución acumulada, vamos a obtener la función de densidad totalmente definida en una tabla. Es decir, vamos a tener como dato la acumulativa y vamos a completar esta tabla de función de densidad de probabilidad, ¿sí? A partir del dato anterior. Bueno, primero completar qué valores toma la X son los valores en donde la variable pega el salto, es decir, donde el intervalo se cierra. En este caso sería acá el 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces ahí nos damos cuenta que la variable aleatoria tiene como conjunto soporte estos valores. Son los mismos que necesitamos definir para la función de densidad. Cuando pensamos en la función de densidad en 0, vimos cuando obteníamos la función de distribución acumulada que la función de distribución acumulada en 0 coincidía con la función de densidad. Es decir, que siempre en el primer valor del conjunto soporte, la función de densidad y la función de distribución acumulada coinciden en resultado. También sabemos que para calcular la función de densidad en 1, lo que vamos a hacer es buscar la altura del escalón, que en este caso va a ser la acumulada en 1 menos el límite por izquierda, que sería en esta situación la acumulada en 0. 0,6 menos 0,4, que es 0,2. También podemos calcular la densidad en 2 si encontramos la acumulada en 2, que es 0,9, menos la acumulada en el punto anterior, que es 0,6. Es decir, que nos queda 0,9 menos 0,6, 0,3. Y lo mismo hacemos para encontrar la densidad en 3. Es decir, la acumulada en 3, que es 1, menos la acumulada en el punto anterior, que es 0,9,
que en este caso nos da 0,1. Entonces, usando la tabla ahora de densidad, vamos a calcular esta probabilidad de que x sea menor o igual que 2, que en definitiva es la función de distribución acumulada en 2. ¿Cómo la vamos a calcular? Mirando la última tabla. Y ya vimos cómo íbamos encontrando la función de distribución acumulada y relacionándola con la función de densidad. Lo que hacíamos era sumar las densidades acumulándolas, en este caso hasta el valor 2. Por lo tanto, va a ser sumar la densidad en 0 más la densidad en 1 más la densidad en 2, que nos va a quedar 0,4 más 0,2 más 0,3, que es 0,9. En este ejemplo, lo que vamos a hacer es obtener la función de distribución acumulada dada la tabla de la función de densidad. Es muy sencillo. Primero, recordemos que la función de distribución acumulada tiene que describir ese dominio real en intervalos, ¿sí? Es decir, que si nosotros tenemos un primer valor de la variable aleatoria definido en x igual a 0, ¿sí? Debajo de ese primer valor tenemos que definir x menor que 0. Luego, cuando tomó el primer valor del conjunto soporte hasta antes del anterior, y así sucesivamente hasta el último valor que toma la variable aleatoria y todos los mayores sucesivos. Una vez definido este dominio, lo que vamos a hacer es pensar en las propiedades fundamentales. Decíamos que debajo del primer valor definido, es decir, el límite de la función de distribución acumulativa cuando se tiende a menos infinito, ¿sí? Me da 0. Por lo tanto, para un valor menor al 0 va a ser 0. También sabemos que un límite, cuando la función de distribución acumulativa desde el mayor valor en adelante siempre nos va a dar 1. Es decir, que el último casillero siempre es 1. Y para calcular la función de distribución acumulada hasta el valor 0, lo que hacemos es sumar las densidades hasta 0, que en este caso es 0,4 nada más. Hasta 1 sería sumar las densidades hasta 1. 0,4 más 0,2, 0,6. Es decir, 0,6. La función de distribución acumulada en 2 es sumar todas las funciones de densidades hasta el valor 2 inclusive, es decir, 0,4 más 0,2 más 0,3, que es 0,9. Y ya estaría completa la tabla de la función de distribución acumulativa cuando se tiene la función de densidad. ¿Cómo encontramos esta probabilidad de que x sea mayor que 2? Utilizando la tabla de la función de densidad. Bueno, observemos en la tabla de la función de densidad qué valores de variable son mayores a 2, estrictamente mayores a 2. Bueno, el único valor de variable mayor a 2 es 3 en este ejercicio. Por lo tanto, la probabilidad de que x sea mayor que 2 es solamente la probabilidad de que x sea igual a 3 en esta situación, que es igual a 0,1. Vamos a generalizar la situación de que, dada la función de densidad, cómo se encuentra la función de distribución acumulada hasta un valor a. Entonces, la función de distribución acumulativa hasta un valor a la vamos a encontrar sumando las funciones de densidad para todo valor de la variable aleatoria del conjunto soporte que sea menor o igual que a.